¿Alguna vez te has sentido como si una fuerza invisible te empujara hacia ciertas decisiones, ciertos amores, o incluso hacia patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez en tu vida? Es esa extraña conexión que sentimos con personajes de películas que nunca conocimos, con relatos milenarios que nos tocan el alma o con símbolos que, sin saber por qué, nos resuenan profundamente. Es como si en lo más hondo de nuestro ser existiera un patrón primordial, una melodía que ha sido tocada por incontables generaciones antes que nosotros, una fuerza que moldea nuestros miedos, nuestros anhelos más íntimos y nuestros sueños más salvajes, incluso sin que nos demos cuenta. No hablo de genética ni de crianza, hablo de algo más ancestral. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más revolucionarios y fascinantes de la psicología profunda: los arquetipos junguianos. Son esos patrones universales de pensamiento, emoción y comportamiento que habitan en nuestro inconsciente colectivo. No son meras ideas abstractas, son energías, fuerzas vivas que dan forma a nuestra realidad interior y por ende a la exterior. Piensa en ellos como los personajes principales de un drama eterno que se desarrolla dentro de cada uno de nosotros. Pero la verdadera pregunta que nos lanza esta aventura es: ¿qué pasaría si te dijera que al entender estas fuerzas primordiales puedes empezar a descifrar los misterios de tu propia vida y liberar tu verdadero y a veces temido potencial? Quédate conmigo, porque lo que descubriremos podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Hace rato que no hago un video, ¿eh? No estaba muerto. No estaba muerto, andaba de parranda. Imagina por un momento que más allá de tu propia experiencia personal y tus recuerdos individuales, existe una biblioteca ancestral dentro de cada uno de nosotros. Una biblioteca vasta e inmensa, llena de historias, símbolos, sabiduría y experiencias acumuladas a lo largo de toda la evolución humana. No es tu inconsciente personal, es algo que compartes con toda la humanidad, con los primeros hombres y mujeres que pisaron la Tierra. A esto, el brillante psiquiatra suizo Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Dentro de esta vasta y misteriosa biblioteca residen los arquetipos. Son como moldes psíquicos preexistentes, patrones innatos que no se aprenden sino que se heredan. Piensa en ellos como instintos psíquicos, de la misma forma que tenemos instintos biológicos para respirar, proteger a nuestras crías o buscar alimento. Son como los planos maestros de la existencia humana. No son personajes concretos y definidos, sino esencias energéticas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre no es tu madre biológica ni la mía, sino el patrón universal de nutrición, protección, fertilidad, amor incondicional y, sí, también de sombra. El aspecto devorador o controlador. El arquetipo del héroe no es un personaje en específico de una historia, sino la esencia misma de la valentía, del viaje de autodescubrimiento, de la superación de los obstáculos y del sacrificio. Vemos estos arquetipos manifestarse una y otra vez en todas las culturas, en todos los tiempos. Desde las leyendas de Gilgamesh hasta las epopeyas de Star Wars, desde los mitos griegos hasta los cuentos de hadas más sencillos. Jung dedicó su vida a explorar cómo estos arquetipos se manifiestan, no solo en los grandes mitos y las religiones, sino crucialmente en nuestros sueños, en nuestras fantasías espontáneas, en nuestras reacciones emocionales y en el guión no escrito de nuestras vidas. Él creía que reconocer estos patrones es el primer paso para integrar esas energías, para sanar nuestras heridas y para alcanzar lo que él llamó la individuación, el proceso de convertirnos en la persona completa y única que estamos destinados a ser, liberándonos de las ataduras de la inconsciencia. Pero si estos arquetipos son tan fundamentales para nuestra psique y nos guían de maneras tan poderosas, ¿por qué a menudo vivimos tan desconectados de ellos? ¿Y qué sucede cuando un arquetipo se apodera de nosotros sin que siquiera lo sepamos? ¿Por qué tengo sabor a cebolla en la boca? Aquí reside una de las paradojas más profundas y a menudo dolorosas de nuestra psique. Aunque los arquetipos son fuerzas universales que nos conectan con la humanidad y con nuestra esencia más profunda, cuando uno de ellos nos domina sin que seamos conscientes de ello, puede convertirse en una prisión dorada.
una jaula invisible construida por nuestra propia psique. Piensa en el arquetipo del guerrero. Es la energía de la disciplina, del coraje, de la lucha por lo que se cree, de la acción decidida. Es una fuerza absolutamente necesaria para alcanzar metas y defender nuestros valores. Pero si el guerrero te domina sin conciencia, si te posee, podrías verte atrapado en conflictos constantes, en una necesidad incesante de ganar a toda costa, en una incapacidad de mostrar vulnerabilidad o para negociar. Podrías pasar tu vida luchando batallas que no son tuyas, agotándote en una guerra interminable contra el mundo. La persona solo vive a través de la espada y olvida la sabiduría de bajar la guardia. O consideremos el arquetipo del sabio. Es la energía de la búsqueda del conocimiento, de la reflexión profunda, de la verdad. Maravilloso y esencial para el crecimiento. Pero un sabio inconsciente podría caer en el aislamiento extremo, en las parálisis por análisis, en la incapacidad de actuar en el mundo real o de conectar emocionalmente con otros seres humanos. Demasiada luz puede cegar, y demasiada abstracción puede desconectarnos de la vida. La sabiduría sin acción se vuelve estéril. El conflicto real no es tener un arquetipo activado. Todos los tenemos. El verdadero problema surge cuando somos poseídos por un arquetipo. Cuando permitimos que un patrón ancestral, una energía primordial dirija nuestra vida sin que nuestro yo consciente, nuestra voluntad, tenga voz y voto. Nos convertimos sin saberlo en títeres de fuerzas que operan desde las sombras de nuestro inconsciente, creyendo que somos libres, pero siguiendo un guión preestablecido que no elegimos. Nos impide la verdadera autonomía. Pero si estamos siendo dominados por estas energías invisibles y tan potentes, y si ellas nos empujan a repetir patrones que no nos sirven, ¿cómo podemos entonces recuperar el control y evitar que nos guíen hacia un destino que, en el fondo, no es nuestro? El verdadero y más profundo problema surge cuando la negación, la ignorancia o la represión de un arquetipo nos lleva no solo a ser dominados, sino a proyectarlo en el mundo exterior. O peor aún, a vivir una vida en total desarmonía con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente somos. Considera, por ejemplo, si reprimes tu propio arquetipo del rebelde, esa necesidad intrínseca de romper con lo establecido, de cuestionar las normas, de buscar tu propia verdad, de ser auténtico. Podrías encontrarte constantemente frustrado con la autoridad, sintiendo una rabia inexplicable hacia figuras de poder, o por el contrario, viviendo una vida de extrema sumisión, sintiéndote atrapado y sin voz en situaciones que no te representan en absoluto. Esa energía reprimida no desaparece. Se manifiesta como una tensión interna constante, una especie de cárcel psíquica donde la libertad anhelada está prohibida. ¿O qué pasa si el arquetipo del niño divino, la inocencia, la curiosidad, la alegría, el juego espontáneo, la capacidad de asombro, ha sido profundamente herido o reprimido en tu infancia? Podrías caer en el cinismo, en la pérdida de asombro ante la vida, o en una incapacidad para disfrutar de manera espontánea y ligera. La magia se desvanece de tu mundo y la vida se convierte en una carga pesada desprovista de color. El precio de no conocer y no integrar nuestros arquetipos, tanto en su luz como en su sombra, es altísimo. Vivimos vidas a medias, nos sentimos incompletos o nos encontramos repitiendo patrones dañinos una y otra vez, sin tener la menor idea de por qué. Es una sed insaciable que nunca se sacía porque estamos bebiendo del vaso equivocado. Estamos buscando fuera lo que reside inalterado y potente dentro de nosotros. Cada arquetipo no reconocido es una pieza faltante en el rompecabezas de nuestra propia identidad. Entonces la pregunta se vuelve aún más crucial, más personal. ¿Cómo podemos no solo identificar qué arquetipos nos están influyendo en este preciso momento, sino también, y quizás más importante, aprender a dialogar con ellos para forjar un camino más auténtico, consciente y pleno en esta única vida que tenemos? La clave, amigos míos, no está en una excavación arqueológica dolorosa de cada herida pasada, ni en un intento fútil de eliminar esas fuerzas poderosas. La clave está en algo mucho más sutil y a la vez profundamente transformador: el arte de la integración. Es decir,
Reconocer su presencia, comprender su energía y, lo más importante, decidir activamente cómo quieres que se manifiesten en tu vida, en lugar de ser meros espectadores. Jung creía que nuestros sueños son el lenguaje del inconsciente. Son mensajes cifrados que nos revelan qué arquetipos están activos en nosotros, qué necesidades tienen o qué conflictos nos atormentan. Llevar un diario de sueños puede ser una puerta de entrada fascinante. La imaginación activa, ese proceso de entrar en un estado de ensueño consciente y dialogar con los símbolos y figuras que emergen. Es otra herramienta poderosa. Presta atención a los personajes que te atraen o que te repelen en las historias, a los patrones que se repiten en tus relaciones, a las emociones que surgen sin explicación aparente. Todo esto puede ser una pista preciosa sobre qué arquetipos están activos, tanto en su luz como en su sombra, en ti. Una vez que empiezas a identificar un arquetipo en tu vida, el trabajo se vuelve activo y consciente. Y tiene dos dimensiones fundamentales: reconocer y abrazar su sombra. Cada arquetipo tiene una luz y una oscuridad, un lado constructivo y un lado destructivo. En el héroe, en su sombra, puede ser un tirano o un arrogante. El amante, en su sombra, puede caer en la codependencia o la promiscuidad. Integrar la sombra significa aceptar que esas cualidades también son parte de ti, que son parte del paquete humano, y aprender a manejarlas. No las eliminas, las comprendes, las digieres. Es como aprender a domar una bestia salvaje. No la matas, la entiendes y la conviertes en tu aliada. Activar conscientemente su luz. Una vez que comprendes la energía de un arquetipo, puedes invocarla cuando la necesitas. ¿Necesitas más disciplina y enfoque en un proyecto? Invoca la energía del guerrero o el sabio. ¿Necesitas más compasión y conexión en tus relaciones? Conecta con el amante o el cuidador. No te conviertes en el arquetipo. Simplemente accedes a esa fuente de energía universal cuando la necesitas, como un artista que elige el color adecuado de su paleta. Es un acto de voluntad y autoconocimiento. Es un diálogo constante, una danza sagrada entre tu conciencia individual y esas fuerzas primarias que te habitan. Y cuando logras esa sintonía, cuando te atreves a mirar a tus dioses internos a los ojos y dialogar con ellos, ¿qué crees que sucede con la forma en la que te presentas al mundo, con las decisiones que tomas y con la paz que experimentas en tu propio ser? Para mí, entender los arquetipos no ha sido solo un concepto psicológico. Ha sido un mapa invaluable, una brújula que me ha ayudado a navegar por mis propias aguas turbulentas y a celebrar mis fortalezas. Recuerdo una época en mi vida en la que sentía una presión constante por ser el salvador de todos a mi alrededor. Era agotador. Lo confieso, siempre buscando solucionar problemas, siempre poniendo a los demás antes que a mí. A menudo descuidándome por completo. No entendía por qué cargaba con ese peso, hasta que al estudiar a Jung empecé a reconocer la influencia del arquetipo del cuidador o del sanador. Me di cuenta de que en su luz era compasivo, empático, solidario, pero en su sombra era codependiente, susceptible a la manipulación, y lo peor de todo, me descuidaba a mí mismo hasta el agotamiento. Estaba siendo dominado por una energía que, aunque noble en su esencia, me estaba consumiendo y me impedía ayudar de forma sostenible. El trabajo personal fue darme permiso para poner límites, para decir no, sin culpa, para entender que sanar a otros no significaba quemarme a mí mismo en el proceso. Fue un proceso de integrar la sombra de ese arquetipo, reconocer mi propia necesidad de validación y aprender a obtenerla de mí mismo, a llenar mi propio vaso primero en lugar de depender únicamente de la gratitud externa por mis actos de ayuda. No dejé de ser compasivo. Simplemente me volví compasivo también conmigo mismo. Y eso me permitió dar desde un lugar de plenitud, no de sacrificio. Los arquetipos no son jaulas que nos encierran. Son llaves que nos liberan. Llaves para abrir puertas a partes de ti que no sabías que existían. Y para entender por qué te sientes, actúas y reaccionas de ciertas maneras. Al comprenderlos no solo te entiendes mejor a ti mismo, sino que también entiendes mejor a la compleja y maravillosa trama de la humanidad. Es un regalo que te haces a ti mismo. Este viaje por los arquetipos puede ser uno de los más reveladores de tu vida.
Y si este video te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre ti mismo y sobre las fuerzas que te habitan, por favor, dale un me gusta. Suscríbete al canal para seguir explorando las profundidades de la psique. Y lo más importante, déjame un comentario aquí abajo. Me encantaría saber, ¿qué arquetipo crees que te influye más en tu vida actualmente? Quizás en su luz, quizás en su sombra. ¿Hay algún personaje mítico o histórico con el que sientas una conexión especialmente fuerte? Tu experiencia es valiosa y puede ser la chispa que ilumina a alguien más en este camino del autoconocimiento. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión y nos vemos en el próximo video.